Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con un tema relacionado con los ángulos, específicamente el tema de ángulos internos o interiores de un polígono. Te invito a que lo revisemos. Para revisar el tema de ángulos interiores o ángulos internos en los polígonos, es necesario recurrir a conceptos básicos como el de ángulo. Un ángulo es el espacio comprendido entre la intersección de dos líneas que parten de un punto llamado vértice. Aquí en la imagen lo puedes observar. La región amarilla es la amplitud o la abertura. Está delimitada por dos lados que se unen en un mismo punto llamado vértice. Un ángulo interior o un ángulo interno es aquel que es formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común. Este está dentro de él. Ahorita vamos a identificar aquí en las figuras geométricas que te estoy presentando los ángulos internos. El objetivo es identificar cuánto mide cada uno de ellos. En el triángulo podemos ver 3, en el cuadrado son 4 ángulos internos, en el pentágono son 5. Si puedes observar, la cantidad de ángulos internos depende del número de lados que tiene la figura. Uno de los conceptos fundamentales para poder calcular la suma de los ángulos internos o interiores de cualquier polígono es recordar la siguiente afirmación, que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Vamos a recordar un poco sobre ello. En la parte izquierda, en la imagen, podemos observar un triángulo rectángulo. Recuerda que el triángulo rectángulo tiene la característica de tener un ángulo de 90 grados. Si yo sumo 90 grados más 50 grados más 40 grados, la suma de ellos es igual a 180 grados. El siguiente triángulo es un triángulo equilátero. Quiere decir que tiene sus tres lados iguales, por lo tanto sus tres ángulos miden lo mismo. Si yo divido 180 entre 3 es igual a 60 grados. Por lo tanto, 60 grados más 60 grados más 60 grados es igual a 180. En la próxima imagen tú también puedes observar. Mira, recuerda que si yo sumo los tres ángulos, la medida de ellos me va a dar 180 grados. Obsérvalo. Este ángulo lo puedo trasladar. El ángulo rojo también lo traslado. Lo mismo realizo con el verde. Y al momento de sumarlos, se me forma la mitad de un transportador. Quedaría de la siguiente manera. Con esto podemos concluir que la suma de los ángulos internos o interiores de cualquier triángulo, sin importar la forma o el tamaño, siempre será de 180 grados. Como vamos a aprender a calcular la medida de los ángulos interiores de cualquier polígono regular, entonces es necesario repasar el concepto. Recuerda que un polígono regular es una figura geométrica que tiene todos sus lados iguales. Aquí lo podemos observar: el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, heptágono, octágono, decágono, dodecágono, etc. Son figuras geométricas que tienen todos sus lados iguales, por lo tanto son polígonos regulares. Entonces vamos a aprender a calcular la medida de los ángulos internos de cualquier polígono. Para eso es necesario construir una fórmula. Identifiquemos, es una actividad muy sencilla. Vamos a trazar en cada una de las figuras geométricas, es decir, de los polígonos regulares, vamos a trazar las diagonales desde un vértice. En el triángulo no podemos trazar ninguna diagonal, pero sabemos que la suma de los tres ángulos es igual a 180. En el cuadrado sí podemos trazar una diagonal, de tal manera que se van a formar dos triángulos, cada triángulo con 180 grados, es decir, 2 veces 180. En el pentágono voy a elegir un mismo vértice y desde el vértice voy a trazar todas sus diagonales. Quedarían de la siguiente manera: se puede trazar una diagonal, dos diagonales. En cada uno de los triángulos, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Puedes identificar cuántas diagonales se van a trazar en el hexágono? ¿Cuántos triángulos se van a formar? Quedarían de la siguiente manera: puedo trazar una diagonal, dos diagonales, tres diagonales. Por lo tanto, se me están formando 4 triángulos. Quiero que vayas observando la relación entre los lados, las diagonales y el número de triángulos que se forman. Lo mismo quedaría para el heptágono y el octágono. Para construir la fórmula nos vamos a apoyar de la siguiente tabla. Vamos a retomar las figuras anteriores. Tengo un triángulo equilátero. Número de lados, ya sabemos que tiene 3. Número de diagonales, no se pudo trazar ninguna diagonal.
Número de triángulos, solamente se puede formar un solo triángulo. ¿Cuántos suman entre los tres ángulos? Recuerda que en un triángulo cualquiera, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Cómo puedo obtener la medida de un ángulo? Solamente dividimos los 180 grados entre los tres ángulos, por lo tanto la medida de cada ángulo es igual a 60 grados. Vamos a realizarlo con el cuadrado. Número de lados, 4. Número de diagonales, se pudo trazar una diagonal. Número de triángulos, 2. Suma de los ángulos interiores. Como tú sabes que se formaron dos triángulos, entonces voy a sumar 180 grados más 180 grados. Por lo tanto, me van a dar 360 grados. ¿Qué es lo que voy a realizar con esos 360 grados? Pues los voy a dividir para obtener la medida de cada ángulo. Por lo tanto, cada ángulo mide 90 grados. Realicémoslo ahora con el pentágono. Número de lados, 5. Diagonales, se trazaron 2. Número de triángulos, 3. Suma de los ángulos interiores, voy a sumar 3 veces 180 y el resultado me daría 540. ¿Cómo obtengo la medida de un solo ángulo? Pues vamos a dividir los 540 entre los 5 ángulos internos y el resultado sería de 108 grados. Realicémoslo con una última figura, el hexágono. Número de lados, 6. Número de diagonales, 3. Número de triángulos, 4. Para obtener la suma de los ángulos interiores de toda la figura serían 4 veces 180 grados, que nos darían 720. Para obtener la medida de uno de los ángulos, dividimos los 720 entre los 6 ángulos interiores y el resultado es igual a 120 grados. Como puedes observar, el número de lados, el número de diagonales y número de triángulos llevan cierta secuencia. Observa, cuando una figura tiene 3 lados, número de diagonales tiene 0. Cuando tiene 4 lados, número de diagonales es 1. De 5 lados, sus diagonales son 2. Entonces, el número de diagonales es 3 veces menos que el número de lados. El número de triángulos, esta parte es bien importante. Fíjate, si la figura tiene 3 lados, en el caso de lados, el número de triángulos es 1. Si la figura tiene 4 lados, el número de triángulos es 2. Si tiene 5 lados, el número de triángulos son 3. Entonces, al número de lados le vamos a quitar 2 para poder construir la fórmula. Veamos cómo queda. Para poder construir la fórmula, sabemos que vamos a multiplicar 180 grados por el número de triángulos que se formaron en la figura. Entonces, al número de lados de la figura le vamos a quitar 2 y lo vamos a multiplicar por 180. Esta es la fórmula para obtener la suma de los ángulos internos de cualquier polígono y ahorita lo vamos a poner en práctica. Recuerda que n es el número de lados de la figura. Vamos a practicar. Recuerda que la fórmula para calcular la suma de los ángulos internos o interiores de cualquier polígono es n menos 2 por 180. N es el número de lados. Le estoy quitando 2 porque quiero saber cuántos triángulos se formaron en la figura. Y dependiendo del número de triángulos, lo voy a multiplicar por 180. Lo vamos a realizar con el triángulo. Número de lados de la figura. La figura tiene 3 lados. Le voy a restar 2 y lo voy a multiplicar por 180. 3 menos 2 me da 1. 1 multiplicado por 180, entonces me da 180. Quiere decir que la suma de los ángulos interiores del triángulo es igual a 180. Para calcular la medida de los ángulos, simplemente vamos a dividir 180 entre los 3 ángulos. Por lo tanto, la medida de cada ángulo es igual a 60 grados. Ahora lo vamos a realizar con el cuadrado. Retomemos nuevamente la fórmula. Número de lados de la figura tiene 4. 4 menos 2 por 180. Si yo resto 4 menos 2, el resultado me da 2. 2 por 180 es igual a 360 grados. Eso es lo que tiene la suma de los ángulos internos del cuadrado. Para poder obtener uno de ellos, basta con dividir los 360 grados entre los 4 ángulos que tenemos. Por lo tanto, la medida de cada ángulo del cuadrado es igual a 90 grados. Ahora lo vamos a realizar con una figura de 15 lados.
Veamos, retomemos nuevamente la fórmula, n menos 2 por 180. Entonces, número de lados, 15. Si a 15 le restamos 2, nos van a dar 13 triángulos. 13 triángulos multiplicados por 180 grados cada uno, el resultado sería igual a 2340. Quiere decir que la suma de todos los ángulos interiores de la figura es 2340. Para poder obtener ese 156 del ángulo que tú puedes observar ahí, basta con dividir 2340 entre el número de ángulos, y el número de ángulos es 15. Por lo tanto, su medida sería igual a 156 grados. Ahora te voy a mostrar un procedimiento inverso a partir de un problema. Dice, ¿cuántos lados tiene la figura regular? Fíjate lo que te pregunta, ¿cuántos lados tiene la figura regular? Cuya suma de sus ángulos interiores es igual a 2160. Tú necesitas calcular cuántos lados tiene esa figura y cuánto mide cada uno de sus ángulos internos. Entonces vamos a investigar cuántos lados tiene la figura utilizando la misma fórmula. La fórmula te dice n menos 2 por 180 y lo vamos a igualar a 2160. Si tú te fijas, se te formó una ecuación en donde yo tengo dentro del paréntesis una resta y después está multiplicando por 180. Quiero obtener el valor de n, pero está agrupado dentro de un paréntesis. Entonces, ese 180 está multiplicando con n menos 2. Vamos a despejar y quedaría de la siguiente manera. n menos 2 es igual a 2160 y el 180 va a pasar a dividir. Con eso vamos a obtener el número de triángulos que se formaron. n menos 2 es igual a 12 triángulos. Quiere decir que mi figura tiene 12 triángulos. ¿Recuerdas cuántos triángulos menos se formaban con respecto a los lados? Para poder despejar la n y saber cuántos lados tiene esa figura, ese 2 está restando. Por lo tanto, su inverso aditivo sería una suma. 12 más 2 y quiere decir que mi figura tendría 14 lados. Esto corresponde al número de lados de la figura. Ahora, te está pidiendo cuánto mide cada uno de sus ángulos internos. Solamente voy a retomar los 2160 grados. Y ya sabemos que los 2160 grados los voy a dividir entre los 14 lados que tiene la figura. Y al momento de realizar la división, me dice que mi figura tiene, cada uno de sus ángulos interiores de la figura mide 154.2 grados. Espero haya sido de utilidad este tema. Recuerda que puedes dejar tus comentarios.